Y bueno, pues yo creo que todos aquí tenemos una esperanza de vida, soñamos con cosas, soñamos con, al paso de los años, poder alcanzar ciertos objetivos, poder ver nuestras vidas de alguna manera. Yo no sé si te ves como futbolista profesional, como una arquitecta exitosa. Yo no sé si te ves al final de tus días, pues con tu esposa, con tus hijos, los hijos de tus hijos y quizá los hijos de los hijos de tus hijos. Yo no sé si te ves viviendo en algún lugar, viviendo cierta circunstancia de vida. Y todas esas esperanzas son buenas. Al final son sueños y anhelos que cada uno de nosotros tenemos. Pero cada uno de los que estamos aquí, los que hemos sido llamados por fe en nuestro Señor Jesucristo, hay una esperanza fundamental a la que hemos sido llamados. Hay una esperanza que debe vivir y debe arder en cada uno de nuestros corazones. Y yo te quiero pedir que me acompañes a la palabra de Dios. Espero que todos traigan Biblia física, electrónica. Si no traes tu celular, descarga la electrónica y acompáñame por favor a la palabra, al libro de Hebreos, capítulo 9, verso 28. Y si no la traes, pues acá producción espero que nos pueda ayudar aquí proyectando este versículo. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 9, 28. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Aparecerá por segunda vez, y no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Amada familia, la esperanza que tú y yo debemos de tener, la más importante de todas, por arriba de cualquier sueño, de cualquier anhelo, es esa segunda venida de Jesucristo, porque lo que dice la palabra es que en esa segunda venida de Jesucristo ya no habrá más pecado que cargar, sino esa segunda venida de Jesucristo lo que va a traer es salvación para quienes lo esperan. Y la espera tiene que ver con esperanza. Amados, y yo sé que lo que soñamos y anhelamos como parte de nuestras vidas es bueno, es positivo, y anhelamos que eso traiga gozo a nuestros corazones, paz, armonía, relaciones fructíferas. Pero lo que representa la salvación para nuestras vidas es poder ser apartados, es poder ser llevados, lo cantábamos hace un momento, es poder ser llevado a las nubes con Él, es poder verlo cara a cara. Lo que representa la salvación es poder sentarnos a la mesa con Él, porque dice su palabra que nos sentaremos con Él a la mesa y Él nos honrará sirviéndonos la mesa. Vamos a ser glorificados junto con Él. Dice la palabra que la salvación representará que este cuerpo corrupto será cambiado por un cuerpo incorruptible y nos haremos más semejantes a Jesucristo. Recibiremos la corona de gloria, dice su palabra en otra porción de la Escritura. Y también dice la palabra de Dios que el día que Jesús regrese por segunda vez, habrá un nuevo cielo y habrá una nueva tierra. Y en esa nueva vida nosotros reinaremos junto con Él y ya no habrá tristeza, ya no habrá enfermedad, ya no habrá soledad, ya no habrá corrupción, ya no habrá violencia. Lo único que habrá es gozo, armonía, alegría en la presencia de nuestro Rey. Entonces, mi amado, yo no sé qué esperanza tengas tú de vida, pero dime si esa esperanza es semejante siquiera a la esperanza del regreso de Jesucristo a esta tierra. ¿Se parecerá, se acercará siquiera a vivir libre de corrupción, libre de violencia, sin guerras, sin temor? No hay absolutamente nada, familia, ningún sueño, por mejor que sea, por más grande que sea, que se asemeje al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Maranata, ven Señor Jesús. Y entonces cuando estamos orando, y lo hablo por mí, oro por muchas cosas, por mi familia, por mi corazón,
por mi negocio, por la congregación, la pastora y circunstancias, pero honestamente muy pocas veces le digo a Jesús: ven, Señor Jesús. Porque oramos por nuestros sueños, pero ¿cuántas veces oramos y le decimos: ven, Señor Jesús, porque cuando tú regreses, lo mejor de la vida eterna empezará? Y de eso se trata lo que hoy Dios quiere traer, el mensaje que Dios quiere traer a nuestras vidas. Y empezar a despertar ese sueño. Quizá lo vemos tan lejano porque el regreso de Jesucristo, pues mucha gente ha tratado de adivinar el año y la fecha en la que va a regresar nuestro Señor Jesucristo. Hay corrientes religiosas y hay doctrinas que inclusive se han atrevido a establecer el día y el año y se han reunido en ciertos sitios de la tierra porque en ese momento están convencidos que ese es el día que va a regresar Jesucristo. Pero lo que el mismo Jesús dijo es que la hora y el día ni siquiera Jesús la conoce. El único que conoce la hora y el día en que Él va a regresar es el Padre. Entonces a nosotros no nos corresponde empezar a hacer numerología para determinar el día y la hora en el que va a llegar Jesucristo. Pero ciertamente se ha hablado mucho del regreso de Jesús. Es más, Jesús mismo dijo: esta generación no perecerá. Y entonces a lo mejor decimos: bueno, pues quizá yo no lo vea. Y como es tan inalcanzable poder ver y presenciar, a lo mejor así lo sentimos, entonces pues mejor nos enfocamos en tratar de llevar una buena vida y perdemos de vista esa esperanza a la cual hemos sido llamados de poder ver el regreso de Jesús. ¿Y por qué está tardando tanto? ¿Por qué lleva siglos hablándose del regreso de Jesús y el regreso de Jesús no llega? ¿Por qué creen que esté tardando este tiempo, este momento? Pues la palabra de Dios nos lo revela. Vamos a 2 de Pedro capítulo 3 verso 9. Y dice la palabra de Dios: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos, ¿cuántos? Todos se arrepientan. La razón, amada familia, por la que Jesucristo no llega es porque lo que está en su corazón, Él sabe que en el momento en el que regrese puede haber millones y millones de vidas que se van a perder porque no fueron llevadas al arrepentimiento. ¿De qué arrepentimiento estamos hablando? ¿Cuál es el arrepentimiento más importante? ¿Cuál es el arrepentimiento del que te convence el Espíritu Santo? Cuando dice que el Espíritu Santo, ¿no?, te convencerá de juicio, pecado y justicia. ¿De qué pecado está hablando? Es el pecado de vivir una vida apartada de Dios. Es el pecado de decidir llevar nuestra vida de manera autosuficiente. Familia, ya hay mucha gente allá afuera que simple y sencillamente no considera a Dios, vive su vida de una manera completamente autónoma, autosuficiente. Y la razón por la que Jesús no regresa es porque su corazón anhela que en cada vida haya un arrepentimiento, ese arrepentimiento de decir: no quiero vivir más separado de la presencia de Dios, y Jesús es el camino al Padre, y entonces yo recibo a Jesús para que Él me lleve al Padre y poder vivir mi vida junto con la presencia de Dios, no en esta tierra, sino por toda la eternidad. Ese es el arrepentimiento. Ese es el arrepentimiento. Ahora, ¿qué tiene que pasar? ¿Tú crees que tú y yo seamos un vehículo o un instrumento para que eso suceda? ¿O tú crees que fuiste llamado por Dios para que Él viniera a hacer habitación en ti y vivieras la vida loca? Disfrutaras de tu vida, hicieras tus propios planes, decidieras tú invitar a Dios a tus planes y asegurarte que Él los cumpla. ¿O hay un plan más grande que tú y yo no alcanzamos a lo mejor a discernir? Y Dios dice: yo te llamo porque yo quiero que tú seas parte de mi plan. A mí me da la impresión, familia,
que yo creo que va por ahí. El que tiene los mejores planes es Él. Y nos está llamando porque Él quiere que cooperemos con Él para ese gran plan que tiene. Para el regreso, en el libro de Mateo, capítulo 24, Jesús está hablando del final de los tiempos. Si tú tienes una inquietud de lo que va a pasar en el final de los tiempos, puedes leer el capítulo 24 de Mateo. Hace unos días en la reunión de hombres debatíamos un poco si nosotros vamos a vivir la gran tribulación antes de ser arrebatados. Bueno, si tienes esa duda, ahí Jesús te lo va a aclarar. Los hijos de Dios vamos a vivir la gran tribulación antes de que regrese Jesucristo. Y entonces en Mateo, Jesús está hablando de que va a haber guerras y amenazas de guerras, va a haber terremotos, se levantará nación contra nación. Habrá una maldad como nunca antes se había visto. Ayer comentábamos con unas familias, decíamos, qué locura el mundo, hay una maldad brutal en México y en todos lados, en Estados Unidos, en Medio Oriente, en Europa, en Asia, en todos lados el mundo está de cabeza. Y tengo una mala noticia o una buena noticia. La mala noticia es que eso va a seguir avanzando, no va a haber para atrás. La maldad en el mundo va a seguir creciendo y creciendo y creciendo, y el amor de muchos se va a enfriar y la fe de muchos se va a enfriar, y es lo que dice la palabra. Y en Mateo 24:14, escuchen esto porque esto es bien importante, que tiene que ver con el regreso de Jesucristo. Y dice en Mateo 24:14, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Se entiende? Lo voy a repetir. El evangelio se predicará en unas colonias en Querétaro, en algunas en Ciudad de México, en otras en Dubái. ¿Dónde dice? En todas las naciones del mundo. Y entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá la gran tribulación. Pero esa tribulación, por el amor que Dios te tiene a ti y a mí, se va a cortar, porque dice la palabra que si esa gran tribulación no se acortara, nadie se salvaría. El evangelio de Jesucristo, amado, tiene que ser predicado en todas las naciones para que entonces venga el fin. Y entonces mi pregunta sería, y simplemente suelto esto y no para hacer doctrina, voy a hacer una pregunta que ha estado como haciéndome meditar y preguntándole a Él. ¿Será que el regreso de Jesucristo dependa más de ti y de mí que de Él? ¿Será que dependerá de la disposición del corazón de cada uno de sus hijos para llevar a cabo esa gran encomienda que nos dio? Para que entonces diga, el mundo está preparado para mi regreso, para yo llegar a habitar ahí, porque yo no quiero que nadie se pierda, yo no quiero que nadie se vaya al infierno. Wow. Tenemos un Dios de multiplicación. Tenemos un Dios de multiplicación y lo podemos ver en la palabra. Cuando Jesucristo tenía que alimentar, cuando tenían que alimentar a 5,000, dijo que hay 5 panes, 2 peces, los multiplicó, dice que los tomó, levantó la mirada, dio gracias y empezó y alimentó a 5,000 hombres, sin considerar mujeres y niños. Tal vez habría 10,000. Y los multiplicó. Días después presentó la misma situación, y la misma situación, había que alimentar a 4,000 hombres con sus mujeres y sus niños. Exactamente lo mismo, había unos panes, 7 panes, si mal no recuerdo, unos pececillos, no decía cuántos. En la primera ocasión sobraron 12 canastas. Aquí vuelve Jesús a multiplicarlos y sobran 7 canastas. Tenemos un Dios de multiplicación y multiplica más de lo que tú y yo necesitamos. Ese es el Dios el que nos llamó, un Dios de multiplicación. En la parábola del sembrador, cuando se habla de la parábola del sembrador, no la voy a platicar toda, pero hay una semilla que cae en buena tierra, en una tierra fértil, y dice, esa semilla es la palabra que se oye y se entiende, y cuando la palabra de Dios se oye y se entiende, dará fruto al 30, al 60 y al 100 por cada una.
Y eso se llama multiplicación. Si yo tengo una y se producen 30 es multiplicación. Si tengo una y se producen 100 es multiplicación. Si tengo una es multiplicación. Tenemos un Dios de multiplicación, de mucho fruto. La palabra de Dios dice que Él multiplicará nuestras fuerzas. Y entonces la manera, amados, en la que el objetivo de poder predicar el evangelio a todas las naciones tiene que ver con multiplicación. Romanos capítulo 10, versos 13 al 15. Y dice la palabra de Dios: porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Así está escrito: qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. A ver, vete tu pie, dale así. ¿Cómo lo ves? Pues no sé si lo ves así como medio con juanete, medio raro, ¿no? Pero la palabra de Dios dice: qué hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas noticias, que anuncian el evangelio. Es lo que dice la palabra. Entonces yo no sé cómo estén tus pies, pero la palabra de Dios dice que si tú dispones tu corazón para anunciar el evangelio, hermosos son tus pies. En el libro de Génesis capítulo 9, verso 7, cuando Dios hizo toda la creación y creó a los seres humanos, hay una instrucción bien importante que Dios le da al ser humano. Y dice: en cuanto a ustedes, sean fructíferos y multiplíquense. Sí, multiplíquense y llenen la tierra. Y esto no tenía que ver con tener muchos hijos. Esto tiene que ver con multiplicar una relación con Dios. Multiplicar a la gente conectada a la presencia de Dios. Llenar la tierra de gente que ame a Dios. Esa fue la instrucción de multiplicación. Y ahora la pregunta es: tenemos un Dios de multiplicación y dio una instrucción de multiplicación. Y si nosotros empezamos a orar por una multiplicación, ¿ustedes creen que eso va a mover el corazón de Dios para que nos dé su favor? ¿Ustedes creen que esas son las oraciones que Dios dice: es una oración entendida, porque está orando que haya multiplicación? Esas son las oraciones que mueven el corazón de Dios porque están alineadas a su voluntad. Hace unos días fuimos a la Alameda, algunos de mis hermanos y yo, a compartir el evangelio con Lolita, que lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo ahí, y nos unimos. La verdad es que fue una experiencia muy padre. Ya ojalá en algún momento algunos de nuestros hermanos que participaron puedan estar acá al frente compartiendo su experiencia. Y cuando iba hacia allá y estaba orando, Dios me dio una frase y se me hizo muy extraño, porque esa frase tiene que ver con una historia que me platicó un tío hace muchísimos años, cuando yo era casi un niño. Y esa frase me dijo: al gallarín doblado. ¿Alguien ha escuchado esa frase de al gallarín doblado? Levanta tu mano si alguien la ha escuchado. ¡Wow! No marches. Entonces Dios quería que hoy la compartiéramos. Escucha esta historia. La voy a leer porque si te la platico a lo mejor se me van 2, 3 detalles, pero yo te la quiero leer. ¿La quieres escuchar? Órale. Entonces ponte bien pilas. Esta leyenda es del creador del ajedrez, ¿ok? Para que nos podamos conectar. Déjame tomar un poco de café porque dice: cuenta la leyenda que hace mucho tiempo reinaba en cierta parte de la India un rey llamado Sheram. En una de las batallas en las que participó su ejército perdió a su hijo y eso lo dejó profundamente consternado. Nada de lo que le ofrecían sus súbditos lograba alegrarle. Un buen día, un tal Sisa
Se presentó en su corte y pidió audiencia. El rey la aceptó y Sisa le presentó un juego que aseguró conseguiría divertirle y alegrarle de nuevo: el ajedrez. Después de explicarle las reglas y entregarle un tablero con sus piezas, el rey comenzó a jugar y se sintió maravillado y jugó y su pena desapareció en gran parte. Sisa lo había conseguido. Hiram, agradecido por tan preciado regalo, le dijo a Sisa que como recompensa pidiera lo que fuera, lo que él deseara. Sisa, quiero recompensarte dignamente por el ingenioso juego que has inventado, dijo el rey. El sabio contestó con una inclinación. Y el rey dice: soy bastante rico como para poder cumplir tu deseo más elevado. Di la recompensa que te satisfaga y la recibirás. Sisa continuó callado. No seas tímido, le animó el rey, expresa tu deseo. No escatimaré nada para satisfacerlo. Grande es tu magnanimidad, soberano, pero concédeme un corto plazo para meditar la respuesta. Mañana, tras maduras reflexiones, te comunicaré mi petición. Cuando al día siguiente Sisa se presentó de nuevo en el trono, dejó maravillado al rey con su petición sin precedente por su modestia. Soberano, dijo Sisa, manda que me entreguen un grano de trigo por la primer casilla del tablero de ajedrez. ¿Un simple grano de trigo?, contestó admirado el rey. Sí, soberano, al gallarín doblado por cada cuadro del tablero de ajedrez. Es decir, por la segunda casilla me das 2 granos, por la tercera me das 4 granos, por la cuarta me das 8 granos, por la quinta 16, por la sexta 32 y así sucesivamente por cada cuadro del tablero de ajedrez. Estos son 64 cuadros. Ese es al gallarín doblado. Eso es lo que significa al gallarín doblado. Basta, le interrumpió el irritado el rey. Recibirás el trigo correspondiente a las 64 casillas del tablero, de acuerdo con tu deseo. Por cada casilla, doble cantidad que la que precede. Pero has de saber que tu petición es indigna de mi generosidad. Al pedirme tan mísera recompensa, menosprecias irreverente mi benevolencia. En verdad que como sabio que eres, deberías haber dado mayor prueba de respeto ante la bondad de tu soberano. Retírate, mis servidores te sacarán un saco con el trigo que solicitas. Sisa sonrió, abandonó la sala y quedó esperando a la puerta del palacio. Por la mañana comunicaron al rey que el matemático mayor de la corte solicitaba audiencia para presentarle un informe muy importante. El rey mandó que le hicieran entrar. Y el rey le dice: antes de comenzar tu informe, le dijo Hiram, quiero saber si se ha entregado por fin a Sisa la mísera recompensa que ha solicitado. Precisamente por eso me he atrevido a presentarme tan temprano, contestó el anciano. Hemos calculado escrupulosamente la cantidad total de granos que desea recibir Sisa. Resulta que es una cifra enorme. Sea cual fuere su magnitud, le interrumpió con altivez el rey, mis graneros no empobrecerán. He prometido darle esa recompensa y por lo tanto hay que entregársela. Soberano, no depende de tu voluntad el cumplir semejante deseo. En todos tus graneros no existe la cantidad de trigo que exige Sisa. Tampoco existen los graneros de todo el reino. Hasta los graneros del mundo entero son insuficientes si deseas entregar sin falta la recompensa prometida. Ordena que todos los reinos de la tierra se conviertan en labrantíos. Manda desecar los mares y océanos. Ordena fundir el hielo y la nieve que cubren los lejanos desiertos del norte. Que todo el espacio sea totalmente sembrado de trigo y ordena que toda la cosecha obtenida en estos campos sea entregado a Sisa. Solo entonces recibirá su recompensa. El rey escuchaba lleno de asombro las palabras del anciano sabio. Dime cuál es esa cifra tan monstruosa, dijo reflexionando. Oh soberano, 18,446,744 billones, 73,709,551,615. Esa es la cantidad de grano que Sisa
le pidió a Sharam. Un grano de trigo al gallarín doblado por cada cuadro del tablero de ajedrez. De acuerdo a cuando se escribió esta historia, lo vi en 2014, dice que serían necesarias las cosechas mundiales de trigo durante 1000 años para poder producir el trigo que se necesitaba y que Sisa le pidió a Sharam. ¡Wow! Esto suena a multiplicación. Dios como me dio un poco de entendimiento con las matemáticas y esto no deja de sorprenderme. ¿Sabes cuántos habitantes hay hoy en el planeta? Yo no lo sabía, lo investigué, o sea, tampoco me quiero jactar como que ya lo sabía. ¿Alguien? ¿No? Hay cerca de 8,228 millones de habitantes en el mundo. 8,228 millones de habitantes en el mundo. Y van creciendo como 96 millones por año. Y entonces, ¿por qué Dios me había dado esta palabra del gallarín doblado? Si un cristiano evangélico que ama a Dios, hace el compromiso de poder elegir a una persona que no conoce a Dios y toma la decisión de dedicar tiempo, dinero, esfuerzo para que esa persona pueda conocer a Dios y vuelva todo su corazón a Dios en un año, ¿tú crees que sea factible que un hijo de Dios pueda orar y decirle a Dios, muéstrame a alguien que no te conoce, y entonces dedicar tiempo, dedicar recursos para estar cerca de esa persona, para manifestarle el amor a esa persona y que esa persona pueda conocer el amor de Dios? ¿Tú lo ves factible? Yo lo veo muy factible. Y si el compromiso con esa segunda persona, es decir, tú recibiste y experimentaste el amor de Dios y ahora tú serás responsable que en un año puedas expresarle el mismo amor que recibiste de parte de Dios a otra persona que no te conoce. Y así sucesivamente, al gallarín doblado, un evangélico al gallarín doblado por cada año. Si fuera un solo evangélico que dispusiera su corazón para hacer esto, ¿sabes en cuánto tiempo el planeta se volvería a Dios? En 35 años. En 35 años. Si la matemática no me falla, pero si aquí hay un chucho cuerero en matemáticas, pues empiece con la calculadora a hacer la multiplicación a lo mejor, pero debe estar cercano. En 35 años, la totalidad de los seres humanos conocerían a Dios. No sé si se volverían o no a Él, no lo sé, pero en 35 años podrían escuchar el Evangelio de Jesús. En Unidad Cristiana no sé cuántos nos congreguemos, no sé, 350 o 400 personas en este lugar. Bueno, antes de hablar de Unidad Cristiana, según la estadística, según Google, hay 630 millones de protestantes, que es como se nos conoce como protestantes, donde hay diferentes doctrinas, pero hay 630 millones. Si cada uno de esos 630 millones tomaran la responsabilidad y el compromiso de amar a un inconverso para presentarle el amor de Dios, ¿sabes cuánto tiempo tomaría proclamar el Evangelio de Jesús en todo el planeta? 5 años. 5 años si cada uno toma la decisión de amar durante un año a una persona y expresarle el amor de Dios. Y al convertirse, invitarlo a que se integre al cuerpo de Cristo, esa persona haga lo propio en 5 años. Yo no sé, seguramente 630 millones de personas no van a escuchar este mensaje, pero sí lo están escuchando o lo escucharán a lo mejor 200, 300, 400 personas. 400 personas pueden ser las que nos congreguemos en Unidad Cristiana. Tal vez más, tal vez menos. El número yo no lo tengo tan claro, quizá los miembros del consejo sí.
Pero si hoy cada persona de unidad cristiana toma ese reto y ese compromiso, ¿sabes cuánto tiempo tomaría la multiplicación originada en este lugar? 25 años. Yo no sé tú, pero yo creo que sí voy a vivir 25 años, pero no lo sé, Él lo sabe. Pero si eso sucede y el evangelio es proclamado a todas las naciones por una idea de multiplicación al gallarín doblado, entonces veremos el regreso de Jesucristo y podemos ver con nuestros propios ojos esa esperanza que mueve nuestros corazones. El evangelio, amado, significa buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias que anunciamos? Las buenas noticias que anunciamos son muy simples. Una persona fue a la cruz a morir por ti, para que a través de esa muerte y esa resurrección te reconciliaras con Dios y pudieras vivir toda la eternidad a partir de este momento en la presencia de Dios y Él viniera a hacer habitación en ti. Esas son las buenas noticias. No importa lo que hagas, no te lo tienes que ganar. No es porque estés guapo, alto, porque seas muy inteligente, porque hayas sido muy bueno en la vida y no le hayas hecho ningún mal a nadie. No es por eso, es por amor. El evangelio es amor. ¿Ustedes creen que sea difícil poder amar a una persona? Últimamente, hace unas semanas estuve en un seminario de liderazgo evangélico increíble. Yo se los recomiendo a quienes puedan asistir este próximo mes de noviembre. Pero es increíble y maravilloso. Y en ese lugar nos presentaron una estadística increíble. Y esa estadística dice que de una encuesta que hicieron a muchísimas personas convertidas, vueltas a nacer por el evangelio de Cristo, el 75% de las personas se convirtieron por un amigo o por un familiar. El evangelio de Cristo se comparte con conocidos, que el conocido pueda experimentar. No solo es comunicar la buena noticia, es demostrar el amor de Dios, es presentar y demostrar el evangelio de Cristo. Por eso mucha gente, a veces nuestros esfuerzos por predicar el evangelio pueden ser infructuosos. ¿Hay alguien aquí que haya sido, que se le haya predicado en la Alameda? Levanta tu mano. ¿Alguien que esté aquí al cual se le predicó en la Alameda? ¿Alguien? ¿Alguien? Amados, y eso no significa que no lo tengamos que hacer. Tenemos que amarlos, tenemos que comprometerlos, tenemos que, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo está la situación? ¿Quieres que ore por ti? ¿Quieres que nos veamos? ¿Qué necesitas? Requiere tiempo, dinero y esfuerzo poder amar a una persona. No necesitas amar a 100. Uno. Están muy callados. Suena como si estuviera diciendo que pues, tienes que sacrificar toda tu vida, el resto de tu vida, y ya no vas a poder hacer absolutamente nada de lo que quieras hacer, y que sepultes todos tus sueños. Uno, el compromiso de uno, y comprometerlo a lo mismo. ¿Alguien vio la película de Cadena de Favores? De un chavito que le hace un favor a una persona y le dice, bueno, pues ahora tú haz lo mismo. Y entonces empieza a haber una multiplicación y se hace un movimiento impresionante de cadena de favores. Si no la has visto, vela, está increíble. Pues vamos a hacer una cadena de evangelio, ¿no? Una cadena de amor durante un año. Es más, te la voy a poner un poquito más complicada, que sean 2 personas. Digo, por si acaso no escuchamos bien lo que el Señor nos dice y por ahí le invertimos un tiempo a alguien que termina por no convertirse, porque también la palabra de Dios dice que hay gente que pues está destinada a la destrucción. Eso no lo sabemos. No sabemos cuántas personas van a ser, no sabemos qué porcentaje va a ser. Yo espero en mi corazón que sea la millonésima parte de los seres humanos, pero no lo sé. Pero pues toma el tiempo para hacerlo con 2 personas. ¿Aguantarás para 2 personas? Gracias a Dios. Estamos por cerrar.
Familia, a veces creemos que no estamos preparados o no estamos capacitados o nos da pena, pero es que cuando experimentamos el amor de Dios no es posible que te calles. Y no importa en dónde te desenvuelvas, no importa dónde estés. Lo predicaba hace unas semanas: si tienes un negocio, es un negocio del reino y es un negocio con propósito, y ese propósito no es hacer dinero. El dinero le corresponde a Dios. A nosotros nos corresponde entender y que todo lo que hagamos vaya en un sentido alineado al corazón de papá. Y si no tienes un negocio y tienes un trabajo, dile: déjame entender qué estoy haciendo aquí en este lugar, cuál es el propósito que tú tienes para mi vida en este lugar, y cómo en este lugar yo puedo compartir con los demás la historia de amor que tengo contigo. ¿A alguien le costaría trabajo hablar de una historia de amor que está viviendo? ¿Alguien? ¿Tienes que saber toda la escritura? ¿La tienes que recitar? No, simplemente comparte la experiencia de vida, de amor que recibes de papá, de Jesús, del Espíritu, con otra persona, y dile: y ese amor está disponible para ti si tú quieres. Pero él primero va a tener que vivir el amor de tu parte, porque si no va a ser como un hombre de la calle, desalineado, con la ropa sucia, rota, maloliente, que te detiene en la calle y te dice: ¿te puedo robar un minuto? Ven, quiero que te sientes conmigo porque te voy a enseñar cómo ganar tu primer $1,000,000. Es decir, tú no te has ganado $1,000,000. ¿Cómo me dices que me vas a enseñar a ganar $1,000,000 y, pues, o sea, a juzgar? Pues yo creo que no lo has ganado. Por eso, familia, es importante manifestarle el amor a las personas. Hace algunos años, ya quizá año y medio, había una persona que vivía en la calle. A través de una hermana de la congregación supimos que vivía en la calle. Me dijo: oye, pues hay que ayudarle. Y yo: bueno, pues pásame el contacto. Le escribí, nos quedamos de ver aquí en Unidad Cristiana, y era así como te lo describí. Así, barbón, maloliente. Me llamó la atención que tenía ojo claro, pero al final muy desalineado, muy mal, vivía en la calle. Y estuve compartiendo con él sobre Dios, me contó su historia. Lo que escuché de parte de Dios es que Dios había guardado de su vida de muchos intentos de quitarse la vida. Y bueno, vino aquí a un tiempo. Ese día Dios me dijo que lo llevara a la casa, a mi casa, a bañarse. Yo no quería. O sea, yo estaba así como argumentando con el Señor. Yo estaba tratando de buscarle un lugar donde pudiera pues, vivir, bañarse con alguno de los hermanos que tenía unos cuartos acá atrás. Y en lo que yo decía: es que no me contesta, ¿no? Y yo: ¿qué hago? Yo estaba aquí adentro de la cafetería y el Espíritu Santo: llévalo a tu casa, que se vaya. Y yo: Señor, tiene que haber otra manera, aguántame, debe haber otras posibilidades. Porque la verdad es que si te pones a pensar, pues no está tan chido pues agarrar a alguien de la calle y llevarlo a tu casa. Y entonces, ya cuando el Espíritu Santo, dije: pues ahorita a lo mejor pido algo por plataforma para comer, y aquí comemos, en lo que mi hermano me contesta de que ya está su cuarto listo y ahí que se bañe. Y no pasaba. Y entonces dije: bueno, le hablé a mi esposa y le dije: amor, no me lo vas a creer, pero dile a la chica que nos ayuda que prepare el baño de André. ¿Qué vas a hacer? Pues tú no, yo voy a llegar, tú no te espantes. Y entonces llegamos, se bañó. Ese día teníamos casa de unidad, se quedó a casa de unidad. Ahí pudo recibir de Jesús. Y unos cuantos días después, o no recuerdo si ese día, dijo: a mí siempre me habían hablado del amor de Dios, y esta es la primera vez que primero me muestran el amor de Dios y después me hablan de Dios. Es para él, dáselo, es para él. Toda la gloria es de él. Yo te estoy reconociendo que yo no quería, brother. ¿Cómo te explico? Todo mi ser me decía: no, debe haber otra opción. Pero el Espíritu Santo va a seguir y va a seguir y va a seguir. Hoy este hombre era un indocumentado,
Costa Rica. Big Bear, para los que lo conocimos, he estado en contacto con él. Está enamorado del Señor, ya le dieron su documento en el que puede trabajar, está trabajando. Ama a Dios, dice el Señor Todopoderoso. Antes solía pedir dinero a diestra y siniestra y ahora me compartió, se la estoy batallando, pero yo sé que Dios me va a suplir porque Él nunca me ha dejado. Yo leo eso y digo, wow. Dije, hermano, ahora tienes que compartir eso con alguien más. Eso que Dios hizo por tu vida lo tienes que compartir con alguien más. Y eso empezó en una banqueta frente a Unidad Cristiana. Y no me jacto porque fue Él, pero disponemos nuestro corazón para hacerlo. Y eso va a transformar el mundo y con eso vamos a ver a Jesús venir. Y esa de ver a Jesús en su segunda venida tiene que ser la mayor esperanza de nuestras vidas, por encima de cualquier sueño que tú tengas. Y estar orando por eso y decirle, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Te invito a que te pongas de pie, mi hermano. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Envíame a mí. Para quienes me han visto predicar, yo no suelo hacer un llamado para pasar al frente y ministrar, ¿no? Yo creo que el Espíritu Santo hace la obra de ministración en cada corazón. Pero hoy en la mañana, mientras estaba orando, fue especial porque el Espíritu Santo este día sí está depositando en mi corazón hacer una ministración. Así que cierra un momento tus ojos. Quiero que cierres tus ojos. No es nada místico, simplemente es no distraerse. No pasa nada, nadie te va a dar baje con la cartera. Ay, qué chistoso. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí. Y yo te quiero, como un acto de fe, y si tú hoy quieres tomar el compromiso, este llamado que hoy se está haciendo para amar a una persona, a un inconverso, para que a través de tu vida él pueda experimentar el amor de Dios, y llegado el momento tú le compartas que ese amor viene de Dios y se pueda volver a Él con todo su corazón. Si tú quieres ese compromiso, yo te voy a pedir que pases aquí al frente para poder orar por ti.